Capítulo 1. El poder del respeto. ¿Por qué ser temido supera al ser amado? Vivimos en una era donde la suavidad se ha convertido en virtud. Nos enseñan a complacer, a caer bien, a evitar los conflictos, a ser aceptados por todos. Pero la verdad es que ningún gran líder, ningún conquistador, ningún hombre o mujer que cambió el mundo, lo hizo buscando ser amado. Lo hicieron buscando ser respetados. Y el respeto, en su forma más pura, nace del poder, de la convicción y de la capacidad de hacer que los demás te tomen en serio. Maquiavelo lo entendió hace siglos, y su frase resuena como una verdad incómoda que pocos quieren aceptar: es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Ser temido no significa ser cruel. No se trata de infundir miedo por miedo, ni de destruir a quienes te rodean. Significa proyectar fuerza, carácter y determinación. Significa que los demás saben que no pueden jugar contigo, que tus límites son reales, que tu palabra pesa. Un líder temido inspira respeto, uno amado sin respeto termina siendo manipulado. Y en la vida, cuando no impones respeto, los demás lo hacen por ti. En el trabajo, en los negocios, en la calle, incluso en las relaciones personales, el respeto abre puertas que el cariño no puede. Si eres amable pero débil, te usarán. Si eres firme pero justo, te seguirán. Lo que Maquiavelo quiso decir no fue un llamado a la tiranía, sino a la autoridad. A la capacidad de mantener el control incluso cuando la simpatía no te acompaña. Porque el poder no se obtiene por caer bien, sino por saber imponerte con inteligencia y equilibrio. En la vida moderna, muchos confunden ser respetado con ser arrogante. Pero la arrogancia no es poder, es inseguridad disfrazada. El respeto nace del dominio propio. El que domina sus emociones, sus palabras y sus acciones, impone respeto sin levantar la voz. No necesita amenazas ni gritos. Su presencia basta. Cuando hablas con autoridad, cuando cumples lo que dices, cuando los resultados respaldan tus palabras, los demás no te siguen por cariño, sino porque entienden que estás un paso adelante. Ser amado, en cambio, es frágil. Depende de la percepción ajena, de lo que otros piensen o sientan. Hoy te aman, mañana te odian. Pero el respeto, si se construye con coherencia, perdura. Los que te aman pueden abandonarte, los que te respetan te recordarán incluso si no te vuelven a ver. Por eso, quien busca poder y éxito debe tener claro, el respeto es la base del liderazgo. Sin él, el amor no vale nada. Piensa en los grandes de la historia. Napoleón, César, Churchill, Hobbes. Ninguno fue amado universalmente. Pero todos fueron temidos, respetados, seguidos. Sus palabras movían ejércitos, cambiaban empresas, inspiraban a miles. Porque proyectaban una fuerza interior que no dependía de la aprobación de nadie. Sabían que el poder no se pide, se impone. Que la autoridad no se ruega, se demuestra. El camino hacia el éxito no está hecho para los complacientes. Ser amable te hace accesible, ser fuerte te hace inquebrantable. Si tu objetivo es ganar, dejar huella, construir algo grande, debes aceptar que habrá quienes no te amen. Que te criticarán, te juzgarán o te temerán. Pero mientras tú avances, mientras cumplas tus metas, mientras tus resultados hablen por ti, su opinión no tendrá peso. La mayoría teme ser temida porque no quiere perder aceptación. Pero pregúntate, ¿de qué te sirve ser amado si nadie te respeta? ¿De qué sirve agradar si no puedes liderar? En un mundo competitivo, los blandos se quedan atrás. Los fuertes, los que inspiran respeto, avanzan. Y ese respeto se gana con carácter, con resultados, con la capacidad de mantenerte firme cuando todos vacilan. Debes aprender a usar la dualidad, ser amable cuando te conviene, pero firme cuando es necesario. Mostrar compasión sin perder control.
Saber cuándo extender la mano y cuándo cerrarla. El verdadero poder no está en ser siempre bueno, sino en decidir cuándo serlo. Maquiavelo lo sabía, el líder que depende solo del amor de los demás será traicionado cuando esos amores cambien. Pero el que se sostiene sobre el respeto, sobre la fuerza, sobre el miedo bien administrado, será obedecido incluso en su ausencia. Tu misión es simple, dejar de buscar aprobación y empezar a exigir respeto. Que tu palabra valga, que tu presencia se note, que tus límites se entiendan. No te disculpes por ser fuerte, por ser exigente, por tener estándares altos. Los débiles llamarán arrogancia a lo que en realidad es poder. No lo expliques, demuéstralo. No pidas permiso, avanza. El mundo respeta al que se impone, no al que se queja. Ser temido no es tu meta, es tu consecuencia. Es el reflejo de tu carácter, de tu determinación, de tu disciplina. Cuando no te doblegas, cuando actúas con convicción, cuando tus resultados te respaldan, los demás aprenden a no subestimarte. Así comienza el verdadero camino del poder, cuando entiendes que la fuerza del respeto es más sólida que el amor pasajero. Que tu liderazgo no necesita aplausos, solo resultados. Que es mejor ser temido con justicia que amado sin poder. Porque en el juego de la vida, solo ganan los que no temen imponer respeto. ¿Quieres ser querido o quieres ser recordado? La respuesta marcará tu destino. Capítulo 2. El arte de la estrategia, cómo pensar como un lobo entre ovejas. El poder no se obtiene solo por fuerza o voluntad, se gana por estrategia. Quien no piensa estratégicamente, termina sirviendo a los que sí lo hacen. Maquiavelo entendió que el mundo no pertenece a los más buenos ni a los más nobles, sino a los más inteligentes y calculadores. En la vida real, ser noble sin estrategia es ser ciego con buenas intenciones. Puedes tener el corazón más puro, pero si no sabes cómo moverte, te devorarán quienes sí entienden las reglas del juego. Ser temido y respetado no comienza con músculo, sino con mente. Un verdadero líder observa, analiza, calcula. Aprende a leer a las personas, a entender sus motivaciones, a anticipar sus movimientos. Mientras la mayoría reacciona, el estratega planea. Mientras los demás se dejan llevar por la emoción, él se guía por la lógica. En un mundo emocionalmente débil, el que piensa con frialdad es el que sobrevive. Maquiavelo decía que un príncipe no debe preocuparse tanto por parecer bueno, sino por ser eficaz. La moral, en política o en la vida, es un lujo que los débiles usan como consuelo. Los fuertes saben que a veces hay que ensuciarse las manos para lograr grandes cosas. No se trata de traicionar, sino de entender que las victorias no siempre nacen de la bondad, sino de la inteligencia. Para dominar el juego de la vida, debes convertirte en estratega. Cada palabra, cada acción, cada decisión debe tener un propósito. No hables solo por hablar. No te muevas sin plan. La mayoría vive improvisando, reaccionando ante las circunstancias, sin darse cuenta de que cada paso impulsa o destruye su destino. Tú no puedes permitirte eso. Tu vida debe ser un tablero, y tú el jugador que mueve las piezas con intención. Empieza por observar. El observador domina al impulsivo. Aprende a leer a las personas, sus inseguridades, sus ambiciones, sus debilidades. Escucha más de lo que hablas. La información es poder, y quien sabe escuchar obtiene ventaja. No interrumpas, analiza. No reacciones, evalúa. Cada persona que conoces te muestra algo, quién es, qué busca, qué teme. Y usa ese conocimiento con inteligencia. El segundo paso es controlar tus emociones. La ira, el miedo, la ansiedad y la euforia son los enemigos del estratega. Quien se deja llevar por las emociones, pierde el control. No puedes permitir que tu estado mental dependa de lo que otros hacen. Si te provocan, guarda silencio.
Si te desafían, sonríe. Si te subestiman, observa. Los grandes líderes no se precipitan, actúan cuando las circunstancias son favorables, no cuando el orgullo lo exige. Ser temido no significa atacar primero, sino saber cuándo hacerlo. A veces, la paciencia es la mayor forma de poder. Deja que el enemigo se confíe, deja que se descubra, deja que se debilite. Luego, golpea con precisión. En la vida diaria, esto se traduce en elegir tus batallas. No todas valen tu energía. No todo conflicto merece tu atención. Aprende a ignorar lo que no construye. Un líder se desgasta solo en lo que realmente importa. El estratega no busca tener razón, busca tener control. No discute por ego, sino por propósito. Sabe cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo atacar. Esa disciplina mental es lo que separa a los líderes de los seguidores. En cada ámbito de tu vida, tu trabajo, tus relaciones, tus proyectos, la estrategia es lo que define si ganas o te conviertes en una pieza más en el tablero de alguien más. Maquiavelo hablaba del zorro y el león. El líder ideal, decía, debe ser fuerte como el león, pero astuto como el zorro. El león asusta a los lobos, pero cae en las trampas del cazador. El zorro evita las trampas, pero no puede ahuyentar a los lobos. El equilibrio entre fuerza y astucia es lo que crea el poder real. No basta con ser agresivo, también debes ser calculador. No basta con ser inteligente, también debes ser temido. En la práctica, esto significa que debes trabajar en dos niveles, la apariencia y la acción. Aparenta calma mientras preparas tu movimiento. Muestra humildad mientras planeas tu ascenso. Que tus palabras sean suaves, pero tus acciones firmes. Así es como se mueven los que dominan el juego. No anuncian su estrategia, la ejecutan. No explican su poder, lo demuestran. El estratega verdadero no busca aprobación. No se desgasta en justificar sus decisiones. Sabe que cada paso tiene un costo, y está dispuesto a pagarlo si el resultado lo vale. La mediocridad busca consenso, la grandeza busca resultado. Si quieres avanzar, debes aceptar que no todos te entenderán. Algunos te criticarán, otros te envidiarán. Pero eso es señal de que estás por encima del promedio. El poder también requiere control emocional sobre la victoria. Muchos caen no por perder, sino por ganar demasiado pronto. La victoria mal manejada despierta soberbia, y la soberbia ciega. Cuando ganas, mantente alerta. No te relajes. No confíes en exceso. La cima es donde más fácil se cae, porque los errores allí se pagan más caro. Finalmente, recuerda esto, el estratega no actúa desde el impulso, sino desde la visión. Mientras otros se enfocan en lo inmediato, tú debes ver más allá. Lo que haces hoy debe tener sentido en el futuro. La estrategia es una inversión, no una reacción. Cada decisión que tomas debe acercarte a un propósito mayor. Piensa como un lobo entre ovejas. No te conformes con sobrevivir, busca dominar. La mayoría no piensa, solo reacciona. Tú observa, analiza y avanza. No dejes que las emociones nublen tu juicio. Sé frío, preciso, calculador. No porque seas cruel, sino porque sabes que en la selva de la vida, la estrategia es la única forma de no ser devorado. El poder real no está en quien ruge más fuerte, sino en quien sabe cuándo hacerlo. Capítulo 3. El precio del poder, la soledad del que decide avanzar. El poder tiene un precio. Y ese precio, casi siempre, se llama soledad. Cuando eliges avanzar, cuando te niegas a quedarte quieto o a vivir como todos los demás, empiezas a separarte del rebaño. No porque te creas superior, sino porque entiendes que no puedes crecer si te quedas donde todos están cómodos. Esa es la primera gran verdad que muchos no quieren aceptar,
el camino hacia la grandeza no es colectivo, es solitario. Maquiavelo lo sabía. Quien busca ser amado por todos, termina siendo esclavo de todos. Porque para agradar, debes complacer, y para complacer, debes ceder. El líder, el estratega, el hombre o mujer que avanza, no vive para complacer, vive para construir. Y quien construye algo grande inevitablemente genera resistencia. Cuando actúas con propósito, cuando tu visión trasciende lo común, la gente empieza a mirarte con recelo. Te dirán arrogante, frío, distante. Pero no es frialdad, es enfoque. No es arrogancia, es determinación. El camino del poder comienza cuando dejas de necesitar aprobación. Cuando ya no buscas que te aplaudan, sino que tus resultados hablen por ti. La mayoría no puede con eso. Necesitan validación constante, likes, aplausos, reconocimiento. Pero los verdaderos líderes no dependen de eso, su satisfacción viene del progreso, del avance silencioso, del cumplimiento de su visión. Debes entender que el poder no se hereda, se construye. No llega de la noche a la mañana. Y, sobre todo, no se obtiene sin pérdidas. Si quieres subir, tendrás que dejar atrás amistades, costumbres, zonas de confort, incluso partes de ti que ya no encajan en tu nueva versión. Eso es lo que los débiles no entienden, creen que pueden crecer sin renunciar a nada. Pero toda evolución implica sacrificio. Maquiavelo dijo que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Y tenía razón. El poder toca lo más profundo del ser humano, el deseo, el miedo, la envidia. Cuando te elevas, muchos querrán verte caer. Algunos lo harán por resentimiento, otros por simple mediocridad. Pero todos te estarán observando. Y eso no debe detenerte, debe recordarte que tu crecimiento incomoda a los que se quedaron quietos. Ser temido, más que ser amado, no significa gobernar con miedo, sino imponer respeto. Significa que tus decisiones no dependen de la aprobación ajena. Que tu palabra tiene peso. Que tus acciones generan consecuencias. El respeto verdadero nace de la coherencia, de decir lo que haces y hacer lo que dices. No del grito, sino de la constancia. La gente puede no amarte, pero si te respeta, te seguirá. El error más común del que asciende es creer que todos celebrarán su éxito. No lo harán. Algunos fingirán apoyo, otros se alejarán en silencio, y unos pocos te atacarán directamente. Pero debes aprender a vivir con eso. La soledad del líder no es un castigo, es una señal de que has superado el ruido del mundo. Cuando los demás hablan, tú avanzas. Cuando los demás critican, tú ejecutas. El poder exige control, no solo sobre los demás, sino sobre ti mismo. Controlar tus reacciones, tus palabras, tus impulsos. El que domina su mente, domina su entorno. No puedes dejar que la ira te ciegue, ni que el orgullo te conduzca. La fuerza sin dirección es destrucción. Por eso los sabios líderes no buscan venganza, buscan resultados. Saben que la mejor respuesta a la traición o la crítica es el éxito. Piensa en esto, cuando alguien te ataca, te está revelando su posición. Te está diciendo, sin querer, que te percibe como una amenaza. Esa es una ventaja estratégica. No te rebajes al nivel del que te odia, analízalo, entiéndelo, anticípalo. Cada enemigo es una oportunidad para practicar el arte del control. En lugar de reaccionar, aprende a observar. El silencio, cuando viene del poder, es más intimidante que el grito. El poder también requiere saber cuándo retirarse. No todas las batallas merecen tu energía. A veces el mejor movimiento es dejar que el oponente se desgaste solo. El estratega sabe que no siempre se gana atacando, también se gana esperando. La paciencia no es pasividad, es cálculo. Esperar el momento correcto no es debilidad, es precisión.
Quien vive apresurado termina tropezando con sus propias prisas. Pero quien sabe esperar, avanza con pasos firmes. Maquiavelo lo decía en otras palabras, la fortuna favorece a los audaces, pero la audacia sin sabiduría es suicidio. Sé valiente, sí, pero sé sabio. Avanza, pero analiza. Ataca, pero planea. Cada movimiento debe tener propósito, no impulso. Y mientras avanzas, recuerda esto, el poder no es solo una posición, es un estado mental. Hay personas en cargos altos que son débiles, y hay personas sin título alguno que son poderosas. Porque el poder real nace de la capacidad de influir, de inspirar, de mover las piezas sin que nadie note tu mano. Esa es la verdadera fuerza, la discreción. Por eso los verdaderos líderes hablan poco y hacen mucho. Dejan que sus resultados sean su defensa. Y aunque la soledad pese, esa soledad también es tu escudo. El que camina solo, no tiene que pedir permiso para avanzar. En tu vida diaria, esto significa que debes dejar de buscar aprobación. No necesitas que todos entiendan tu visión, solo necesitas mantenerte fiel a ella. El respeto que hoy te niegan, mañana te lo darán cuando vean lo que construiste. Pero solo si aguantas, si resistes, si mantienes tu propósito intacto mientras el mundo duda. Ser temido no es ser odiado. Es ser respetado por tu capacidad de mantenerte firme cuando otros ceden. Es que tu nombre signifique algo. Que tus acciones hablen incluso cuando guardas silencio. Esa es la esencia del poder. No nace de la fuerza, sino de la convicción. La soledad del que avanza no es un castigo, es la antesala del dominio. Porque solo quien aprende a estar solo, es capaz de dirigir a los demás. Capítulo 4. El arte del control. Domina tus emociones, dominarás el mundo. Ningún líder que haya dejado una huella en la historia lo hizo perdiendo el control. Maquiavelo lo sabía, el poder no pertenece al más fuerte ni al más inteligente, sino al que sabe mantener la calma mientras todos pierden la cabeza. La verdadera fortaleza no está en levantar la voz, sino en mantener el silencio cuando todos gritan. No está en reaccionar ante la provocación, sino en elegir el momento exacto para actuar. La mayoría de las personas fracasan no porque les falte talento, sino porque no pueden controlar su mente. Se dejan llevar por el enojo, la frustración o el miedo. Rompen su estrategia por una emoción momentánea. Y eso, en el campo de la vida, equivale a entregarle tus armas al enemigo. Si quieres dominar el juego, debes comenzar por dominarte a ti mismo. Maquiavelo escribió que quien conquista a los demás es fuerte, pero quien se conquista a sí mismo es invencible. Cada emoción mal gestionada es un punto débil en tu defensa. Cada arrebato te delata. Cada reacción impulsiva te quita poder. El que pierde el control se vuelve predecible, y el predecible, en cualquier juego de poder, está condenado a ser manipulado. Cuando actúas desde la emoción, entregas el mando. Cuando actúas desde la estrategia, tomas el mando. Esa es la diferencia entre el que sobrevive y el que domina. En la vida real, no siempre gana el más justo, ni el más noble. Gana el que mantiene la mente fría mientras los demás se consumen en el fuego de sus pasiones. Dominar las emociones no significa reprimirlas. Significa entenderlas, canalizarlas y usarlas como energía dirigida. La ira puede destruirte, pero también puede impulsarte si la transformas en acción inteligente. El miedo puede paralizarte, pero también puede volverte cauteloso y estratégico si aprendes a leerlo. La tristeza puede hundirte, pero también puede servirte como pausa para reflexionar y rearmar tus fuerzas. Todo depende de quién está al mando, tú o tu ego. Maquiavelo sabía que el príncipe debía ser astuto como el zorro y fuerte como el león. El león intimida, pero el zorro sobrevive. Y si el león se deja llevar por la furia, cae en las trampas del zorro. Así funciona la vida, los brutos caen,
Los pacientes vencen. La mente fría siempre tiene ventaja sobre el corazón desbordado. Tener autocontrol no significa no sentir, sino no ser esclavo de lo que sientes. El líder emocionalmente débil se expone. Reacciona ante las críticas, se ofende ante los ataques, se desmorona ante los fracasos. Pero el líder verdadero transforma cada golpe en información, cada ataque en oportunidad, cada traición en lección. Cuando el mundo te desafíe, no respondas de inmediato. Observa. Analiza. Comprende las verdaderas intenciones detrás de cada palabra. La mayoría de los conflictos no están en la superficie, están en lo que no se dice. El poder se fortalece en el silencio, en la lectura cuidadosa de los movimientos ajenos. El autocontrol también significa aprender a manejar el tiempo. El impaciente actúa por impulso, el sabio, por cálculo. Cada segundo que te tomas para pensar es una ventaja que el impulsivo no tiene. A veces, el poder no está en moverse, sino en esperar. En ver cómo el enemigo se desgasta intentando provocarte, mientras tú mantienes la calma. Piensa en esto, en la guerra, el que ataca sin medir las consecuencias se convierte en un blanco fácil. En la vida, es igual. El que responde sin estrategia se convierte en marioneta de sus propias emociones. Por eso los hombres poderosos son, antes que nada, maestros de sí mismos. No porque no sientan, sino porque saben cuándo y cómo usar lo que sienten. El autocontrol también tiene un precio. Significa callar cuando quisieras gritar, sonreír cuando quisieras destruir, avanzar cuando quisieras detenerte. Pero ese sacrificio crea algo invaluable, respeto. Quien domina sus emociones genera autoridad natural. Las personas confían en quien no se descompone bajo presión. El líder que mantiene la calma en medio del caos se vuelve faro para los demás. No confundas frialdad con debilidad. El autocontrol no es falta de pasión, es pasión disciplinada. Es fuego contenido en un recipiente de acero. Los que confunden tu calma con indiferencia subestimarán tu poder, y ese error será tu ventaja. Porque mientras ellos te observan buscando reacciones, tú estarás preparando el próximo movimiento. El autocontrol también se aplica al éxito. Muchos caen no cuando fracasan, sino cuando triunfan. Se emborrachan con la victoria, se vuelven arrogantes, pierden el enfoque. Olvidan que el poder, una vez alcanzado, exige aún más disciplina para conservarlo. Por eso los verdaderos líderes nunca bajan la guardia, ni siquiera cuando están en la cima. La caída más peligrosa no es la del que está derrotado, sino la del que se creyó invencible. Aprende a disfrutar en silencio, a construir sin anunciar, a ganar sin gritar. Las victorias más poderosas son las que no necesitan espectáculo. Quien domina su ego puede dominar cualquier terreno. Cuando te insulten, guarda silencio. Cuando te traicionen, aprende. Cuando te desafíen, responde con estrategia. No le des a nadie el poder de controlar tu estado emocional. El mundo está lleno de provocadores, tu deber es ser inquebrantable. Maquiavelo decía que el príncipe debía parecer virtuoso, aunque no siempre lo fuera. No porque fuera hipócrita, sino porque entendía que la percepción también es poder. No basta con tener el control, debes parecer que lo tienes. La gente respeta la seguridad, incluso si no la comprende. Domina tus emociones y dominarás tu destino. Controla tu mente y el mundo te parecerá más claro. Porque cuando dejas de reaccionar, comienzas a dirigir. La batalla más difícil que enfrentarás no será contra tus enemigos, sino contra ti mismo. Pero cuando logres vencerte, cuando aprendas a ser dueño de tus impulsos, tus miedos y tus pensamientos, habrás conquistado la base de todo poder verdadero. La calma, cuando proviene de la fuerza, es la forma más pura del dominio. Capítulo 5. La estrategia del silencio, el poder de no decir todo lo que sabes. El silencio es un arma.
Y en un mundo donde todos hablan sin pensar, el que sabe callar se vuelve temido. Maquiavelo entendía que el poder no se grita, se insinúa, se observa, se calcula. En la política, en los negocios y en la vida, quien domina el silencio tiene ventaja sobre el que necesita demostrar. El silencio no es vacío. Es presencia. Es control. Es una forma de dominio invisible. Mientras los demás se exponen intentando convencer, tú observas y mides. El silencio te da información, tiempo y poder. Quien habla demasiado, se traiciona. Quien revela sus planes, los debilita. Quien se defiende, ya ha cedido terreno. Los hombres sabios saben que cada palabra tiene un costo. Cada vez que hablas, entregas una parte de ti, tu pensamiento, tu posición, tus emociones. Y en los juegos de poder, toda información es un arma. Por eso el líder no dice lo que siente, dice lo que le conviene. No revela su estrategia, revela lo que confunde. No expresa su miedo, expresa firmeza. El silencio bien manejado es una muralla. Maquiavelo aconsejaba al príncipe parecer abierto, pero mantener siempre un velo de misterio. Porque el misterio intimida. La gente teme lo que no puede leer. El silencio crea esa niebla estratégica, te vuelve impredecible, te convierte en un enigma. Y el que no puede ser leído, no puede ser atacado con precisión. El error más común de los débiles es querer ser comprendidos. Buscan aprobación, explicaciones, aceptación. Pero el poder no se explica, se impone. Si necesitas justificarte, ya perdiste autoridad. El silencio te protege de la exposición y te da espacio para actuar sin interrupciones. Los grandes líderes entienden cuándo hablar y cuándo callar. Hablar es fácil, callar requiere fuerza. El silencio no es cobardía, es cálculo. No es debilidad, es estrategia. No todos merecen saber lo que piensas, ni todos deben entender tus motivos. En la guerra, el enemigo usa cada palabra contra ti. En la vida, pasa igual. Aprende esto, lo que no dices también comunica. Tu mirada, tu postura, tu presencia dicen más que 1000 discursos. El silencio bien usado puede ser más poderoso que una amenaza directa. Un hombre en calma frente a una provocación genera más miedo que uno que responde con ira. Porque el silencio deja espacio a la imaginación y el enemigo siempre imagina lo peor. El silencio no significa pasividad. Significa observar con intención. Mientras los demás hablan, tú escuchas. Mientras los demás revelan sus debilidades, tú tomas nota. Quien escucha más de lo que habla, siempre termina dirigiendo a quienes no saben callar. En la política del poder, cada conversación es una negociación. Cada palabra que pronuncias puede fortalecer o debilitar tu posición. Por eso los sabios hablan poco, pero cuando lo hacen, cada palabra pesa. La gente poderosa no busca llenar el silencio, lo usa como presión. Hace que el otro se sienta incómodo, lo empuja a hablar de más, lo lleva a revelar sus intenciones. Maquiavelo sabía que el silencio también puede ser una forma de ataque. Cuando no respondes a un rumor, permites que la duda crezca. Cuando no reaccionas ante una ofensa, haces que el agresor se cuestione. El silencio desarma porque no da dirección. Quien espera tu reacción y no la obtiene, se debilita. Pero el silencio no es útil si no va acompañado de observación. No basta con callar, debes analizar, leer gestos, entender motivaciones. El silencio sin propósito es vacío, el silencio estratégico es poder puro. Es el espacio donde se gesta la próxima jugada. En los tiempos modernos, donde todos compiten por atención, el silencio se ha vuelto raro. Y lo raro siempre tiene valor. El que no habla todo el tiempo genera curiosidad. La gente quiere saber qué piensa, qué planea, por qué se guarda. En un mundo ruidoso,
El silencio se vuelve magnético. Los líderes verdaderos no buscan ser entendidos por todos. Buscan ser respetados. Y el respeto nace del misterio, no de la transparencia absoluta. Demasiada exposición debilita. La gente que revela todo pierde el aura de poder. El silencio, en cambio, construye una figura de autoridad que no necesita explicaciones. El silencio también es una herramienta de disciplina personal. Callar cuando podrías hablar es un acto de fuerza. Resistir la tentación de explicar, de corregir, de reaccionar, demuestra dominio. Y ese dominio, con el tiempo, se convierte en respeto. Cuando sientas la necesidad de justificarte, detente. Cuando quieras aclarar una mentira, guarda silencio. La verdad no necesita defensa inmediata, el tiempo la revela solo. Cada palabra que pronuncias en defensa propia alimenta la duda. Cada silencio firme, en cambio, proyecta seguridad. Los hombres más peligrosos no son los que gritan. Son los que observan en silencio y sonríen. Porque detrás de esa calma hay análisis, paciencia y planificación. Y cuando finalmente hablan, sus palabras tienen el peso de la certeza. Maquiavelo escribió que un príncipe prudente nunca cumple toda su palabra cuando no le conviene. Eso no es traición, es estrategia. La palabra es un arma, y el silencio es el escudo que la protege. Saber cuándo usarlas y cuándo guardarlas es el arte supremo del liderazgo. Recuerda, quien controla la conversación, controla la percepción. Pero quien controla el silencio, controla el juego. No hables por costumbre. Habla por propósito. Cada palabra debe tener dirección. Cada silencio, intención. Así es como los grandes estrategas moldean su entorno, no con ruido, sino con presencia. Cuando domines el arte del silencio, tus palabras se volverán oro. Tus gestos tendrán poder. Y tus enemigos, al no entenderte, se desgastarán intentando descifrarte. Porque el que no revela, gobierna. Y el que se guarda, vence. Capítulo 6. El juego de las apariencias, ser, parecer y engañar con propósito. En el arte del poder, lo que importa no es solo quién eres, sino quién pareces ser. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie, la percepción es más fuerte que la verdad. La gente no sigue al más justo, sigue al que parece más fuerte. No respeta al más sabio, sino al que proyecta autoridad. El mundo no premia la esencia, premia la imagen. Esta realidad incomoda, pero es innegable. En la guerra, en la política, en los negocios y en la vida, las apariencias moldean el destino. La historia está llena de hombres que perdieron no por falta de talento, sino por descuidar cómo eran vistos. El poder no es solo tener recursos o inteligencia, es saber cómo los demás te perciben y usar esa percepción como arma. Maquiavelo decía, todos ven lo que pareces, pocos tocan lo que eres. Esa frase resume un principio vital. La mayoría no tiene acceso a la verdad. Solo ven lo que tú decides mostrarles. Por eso, el líder eficaz construye su imagen con la misma precisión con la que diseña su estrategia. Entiende que la verdad puede ser débil, pero la ilusión, cuando se mantiene con firmeza, puede mover ejércitos. Ser y parecer no siempre coinciden, y no es necesario que lo hagan. Si esperas a ser perfecto para actuar, nunca moverás ficha. El poder se construye primero en la mente de los demás. El respeto no se pide, se impone. Y la confianza no se gana con honestidad pura, sino con consistencia en la apariencia. El error de muchos es creer que mostrar debilidad los hace humanos. Pero en la jungla del poder, la humanidad mal entendida es una grieta. Mostrar tus miedos, tus dudas o tus errores no siempre genera empatía, a menudo despierta desconfianza. Por eso, Maquiavelo aconsejaba, si no puedes ser amado y temido al mismo tiempo, elige ser temido. El miedo mantiene el orden,
el amor se disuelve ante la duda. Engañar no siempre significa mentir. A veces significa manejar la verdad de manera estratégica. El líder no dice toda la verdad, dice la parte que genera el efecto deseado. Domina el arte de la ilusión, porque sabe que la verdad completa no siempre es útil. El poder no requiere sinceridad absoluta, sino coherencia entre lo que los demás ven y lo que tú necesitas que crean. La apariencia es una armadura. Y en este juego, quien la descuida termina herido. Si los demás perciben debilidad, te atacarán. Si te ven inseguro, dudarán. Pero si te ven firme, incluso cuando no lo estás, creerán. La fe del pueblo, de los seguidores o del equipo no se apoya en la realidad, sino en la percepción. El secreto está en el equilibrio entre la autenticidad y la estrategia. No se trata de fingir ser algo que no eres, sino de amplificar lo que te fortalece y disimular lo que te vulnera. Los grandes líderes no mienten sin rumbo, moldean las percepciones con propósito. No se muestran como santos ni como demonios, sino como figuras inevitables. El poder no perdona la ingenuidad. Creer que basta con ser bueno o hacer lo correcto es una ilusión peligrosa. En el mundo real, quien se expone sin estrategia termina siendo manipulado por quienes sí la tienen. Por eso Maquiavelo decía que el príncipe debía aprender a no ser bueno cuando la situación lo exigiera. No porque promoviera la maldad, sino porque entendía que la moral sin inteligencia es debilidad. Aprende a manejar tu imagen como un arquitecto del poder. Cada palabra, cada gesto, cada silencio debe estar diseñado para construir tu figura. El respeto nace de la coherencia aparente, no de la pureza interior. La gente cree lo que ve, y si tú controlas lo que ven, controlas su interpretación de la realidad. En el trabajo, en la familia, en la sociedad, muchos juzgarán antes de escuchar. Por eso no basta con tener razón, hay que parecer tenerla. No basta con ser competente, hay que proyectarlo. No basta con tener visión, hay que comunicarla con firmeza. En este mundo visual y emocional, quien domina la percepción domina el juego. La historia ha demostrado que la fuerza más poderosa del liderazgo no es la verdad, sino la credibilidad. Y la credibilidad es un teatro, requiere actuar con convicción, incluso cuando la escena es adversa. La duda mata más rápido que el error. El líder que vacila frente a su gente pierde el control. Pero no confundas apariencia con hipocresía. Fingir sin propósito es farsa. Fingir con dirección es estrategia. Cada gesto debe tener una razón. Cada imagen debe servir a una causa mayor. No uses las apariencias para impresionar, sino para influir. No para mentir, sino para dirigir la percepción hacia tu ventaja. El enemigo más peligroso de la apariencia es la incoherencia. Puedes ser despiadado, pero no contradictorio. Puedes ser calculador, pero no impredecible sin motivo. La gente soporta la dureza si es constante, pero se revela ante la confusión. Tu imagen debe ser firme, reconocible, estructurada. Eso genera respeto y previsibilidad, incluso entre tus adversarios. En la era moderna, las redes, los medios y la opinión pública amplifican las apariencias más que nunca. La batalla por el poder ya no se libra solo en despachos, sino en pantallas. Y el que domina la narrativa domina la influencia. Maquiavelo lo anticipó siglos antes, el control de la percepción es la forma más refinada de poder. Así que cuida lo que proyectas. No hables de más. No reveles tus planes. No te muestres en momentos de debilidad. Si caes, hazlo en silencio, si triunfas, deja que los demás lo digan por ti. El misterio es un aliado poderoso, cuanto menos se sepa de ti, más grande pareces. El juego de las apariencias no termina nunca. Cada día es una nueva escena. Cada interacción, una oportunidad de reforzar o debilitar tu figura. Sé consciente de ello.
Diseña tu presencia. Calcula tus gestos. Habla cuando convenga, y cuando no, deja que el silencio te defienda. Recuerda, en la vida no siempre gana el más fuerte ni el más sabio. Gana quien logra convencer a los demás de que lo es. Y esa convicción se construye con la fuerza de la apariencia. No se trata de engañar al mundo, sino de dirigirlo. Quien maneja la ilusión, maneja la realidad. Y quien domina la apariencia, domina el destino. Capítulo 7. El arte de dividir y conquistar, cómo usar el conflicto a tu favor. En el tablero del poder, el conflicto no es un obstáculo, es una herramienta. Quien teme al conflicto nunca dominará a nadie, porque las tensiones son el pulso natural del liderazgo. Maquiavelo lo entendía con precisión quirúrgica: el arte de dividir no consiste en sembrar caos, sino en dirigirlo. Los imperios, los reinos y las empresas más sólidas se han construido no por evitar las disputas, sino por controlarlas. El líder ingenuo busca agradar a todos, el estratega observa las grietas y las convierte en fronteras útiles. En toda organización, grupo o sociedad existen intereses distintos, egos enfrentados, ambiciones que chocan. El error es intentar borrarlas. El sabio las reconoce, las dosifica y las aprovecha. Divide y vencerás no es una consigna de destrucción, es una ley de equilibrio. Cuando todos piensan igual, nadie piensa realmente. La uniformidad absoluta lleva a la debilidad, a la ceguera colectiva. En cambio, la tensión controlada genera movimiento, empuje, innovación. Un líder con visión sabe que no puede haber crecimiento sin fricción. Lo que sí debe haber es dirección, que el conflicto no se vuelva guerra, sino combustible. Maquiavelo aconsejaba al príncipe mantener a sus súbditos o consejeros en una competencia velada. Que ninguno sea lo suficientemente poderoso para desafiarlo, pero que todos compitan por su favor. Esa rivalidad mantiene el orden y la lealtad, porque cuando los intereses se cruzan entre sí, todos necesitan del centro de poder. Si todos dependen de ti para sobrevivir o prosperar, nadie te traicionará abiertamente. En la vida moderna, esta regla sigue intacta. En el trabajo, en los negocios, en la política o incluso en las relaciones personales, quien sabe gestionar el conflicto es quien conserva el control. La clave está en no eliminar las diferencias, sino manejarlas. Escucha todo, pero decide tú. Permite que discutan entre ellos, pero nunca contigo. El líder debe ser la cima donde las fuerzas opuestas se equilibran. El error más grave que puede cometer un líder es creer que la armonía constante es sinónimo de éxito. No lo es. La armonía absoluta es una ilusión peligrosa, porque esconde la pasividad y el conformismo. El conflicto controlado, en cambio, es señal de vida, de interés, de movimiento. La diferencia entre el caos y la estrategia está en quien tiene la batuta. El arte de dividir no se trata de sembrar odio, sino de distribuir poder de forma inteligente. En toda estructura, la concentración excesiva de poder en un solo individuo que no seas tú es una amenaza. Si detectas a alguien que acumula demasiada influencia, neutralízalo no con ataque frontal, sino con equilibrio. Dales protagonismo a sus rivales, apóyalos de manera alterna, y haz que todos dependan de ti para sostener su posición. El equilibrio del poder es como un juego de ajedrez, no todas las piezas deben avanzar al mismo tiempo. Algunas deben quedarse quietas para sostener la estructura. Un líder hábil mueve a unos contra otros, pero nunca deja que se destruyan por completo. Divide para mantener la tensión, no para generar ruina. En la sociedad actual, las personas están divididas por ideologías, valores, intereses y percepciones. Quien sabe navegar entre esas divisiones sin ser arrastrado, gana poder. No te identifiques completamente con ningún grupo, observa, aprende y ajusta tu posición según la conveniencia estratégica. Mantén tus alianzas, pero nunca las hagas absolutas.
La flexibilidad es tu escudo. Maquiavelo escribió que los hombres son más fáciles de manejar cuando están en conflicto entre sí. Y aunque suene cínico, tiene una verdad práctica: cuando dos fuerzas se enfrentan, ambas buscan apoyo. Si tú representas la autoridad o el punto medio, te conviertes en indispensable. Quien media, manda. En la vida personal, esto se traduce en algo más profundo: no temas los enfrentamientos. Aprende a leerlos. Cada discusión, cada desacuerdo, revela las verdaderas intenciones de los demás. La calma muestra máscaras, el conflicto las arranca. En los momentos de tensión, ves quién te respeta, quién te teme y quién solo te utiliza. No te apartes de esas situaciones, obsérvalas con mente fría. El poder no está en evitar los conflictos, sino en definir sus límites. Establece reglas claras: que se discute, quién decide, cuando se cierra el tema. Deja que los demás hablen, pero haz que tú tengas siempre la última palabra. Si un conflicto amenaza con escaparse de tu control, divide sus causas, cambia su foco, o introduce un nuevo tema. Nunca dejes que el fuego crezca sin dirección. En este arte, el silencio también es arma. A veces, dejar que dos bandos se desgasten entre sí es más eficaz que intervenir. Cuando ambos se debiliten, entra con autoridad, ofrece solución y consolida tu dominio. Así actuaron los emperadores romanos, los generales de guerra y los magnates modernos. El poder se afianza no en los discursos, sino en el control del momento oportuno. Pero no confundas dividir con traicionar. El líder que traiciona pierde respeto, el que maneja el conflicto gana autoridad. No manipules sin rumbo, ni crees caos por diversión. El objetivo no es destruir, sino fortalecer tu posición. Cada movimiento debe tener un propósito, cada decisión una consecuencia calculada. En la vida cotidiana, dividir y conquistar puede significar separar tus problemas para resolverlos con eficacia. Divide tus miedos, tus tareas, tus objetivos. Conquista cada uno por partes. Quien intenta resolverlo todo de golpe, se pierde. Pero quien divide su batalla, avanza. Este principio no solo aplica a los demás, sino también a ti. Entiende que la energía humana se dispersa cuando se enfrenta a demasiadas cosas a la vez. Divide tus frentes de guerra, prioriza, y vencerás. Cada victoria pequeña debilita la resistencia del enemigo, ya sea una persona, una dificultad o una debilidad interna. El conflicto bien dirigido no destruye, pule. Te enseña a observar con distancia, a no reaccionar por impulso, a calcular en medio del caos. Esa calma en la tormenta es la que separa al líder del seguidor, al estratega del improvisado. Divide y conquista. No para dominar por crueldad, sino para mantener el orden. No para romper, sino para gobernar. En todo grupo humano habrá tensiones, el sabio no las teme, las diseña. Y recuerda, el poder no se trata de eliminar el conflicto, sino de asegurarte de que tú seas el único que puede resolverlo. Capítulo 8. El precio del poder: soledad, responsabilidad y gloria. El poder tiene un brillo que atrae, pero también una sombra que consume. Todos lo desean, pocos lo comprenden, y casi nadie está dispuesto a pagar el precio real que exige. Maquiavelo lo sabía: el poder no se mantiene con buena suerte ni con carisma, se sostiene con sacrificio, con vigilancia y, muchas veces, con soledad. Ser temido más que amado no era una simple provocación suya, sino un recordatorio brutal de que el liderazgo verdadero no busca aprobación, sino permanencia. El que asciende en la jerarquía del poder, sea en la política, en los negocios o en la vida, comienza rodeado de aplausos, pero termina rodeado de silencio. Cuanto más alto subes, menos sincera es la compañía. Ya no te acompañan por afecto, sino por interés, ya no te siguen por admiración, sino por conveniencia.
Es aquí donde el verdadero líder se revela, en la soledad que el poder impone. Quien no tolera la soledad no merece mandar. Porque el poder, como la cima de una montaña, está vacío de multitudes. Desde ahí, la vista es amplia, pero el aire es escaso. Te falta oxígeno emocional, pero ganas perspectiva. El poder exige distancia, y esa distancia, esa separación del resto, es el precio que todos los grandes han pagado. Los hombres poderosos no lloran por comprensión, actúan con claridad. Saben que no pueden contar todo, ni confiar en todos. Entienden que la transparencia absoluta es ingenuidad. No es que mientan, es que eligen qué verdad mostrar y a quién. Esa reserva estratégica no es frialdad, sino autodefensa. El poder se erosiona cuando se expone en exceso. Maquiavelo advertía que el príncipe debía aprender a no depender del amor de su pueblo, porque el amor es volátil. Hoy te aman, mañana te destronan. En cambio, el respeto que nace del temor, no del miedo irracional, sino del reconocimiento de tu fuerza, perdura más allá de los sentimientos. El amor puede ser manipulado por rumores, el temor se arraiga en la reputación. No se trata de ser cruel, sino de ser firme. De tener límites inquebrantables y decisiones que no tiemblen ante la presión popular. Un líder que busca gustar a todos termina sirviendo a nadie. Debes aceptar que habrá quienes te odien sin razón, quienes te critiquen sin entenderte y quienes esperen tu caída. Esa hostilidad es parte del tributo al poder. Cada paso hacia la grandeza exige una renuncia. Renuncias a la comodidad de la aprobación, a la suavidad de la duda, a la fragilidad de la indecisión. El poder no tolera las medias tintas. Exige que actúes incluso cuando no tienes todas las respuestas. Exige que decidas aunque el costo sea tu reputación. Los débiles buscan excusas, los fuertes asumen consecuencias. El precio también es emocional. Las noches largas, los juicios internos, la desconfianza que crece cuando notas que ya no sabes quién está contigo por lealtad o por interés. Esa incertidumbre puede destruir a un líder inexperto. Por eso, el verdadero estratega aprende a confiar primero en sí mismo, a validar sus decisiones con razón y no con aprobación. Maquiavelo entendía esta carga. Sabía que el poder es un fuego, ilumina y quema. Pero prefería el calor del fuego a la oscuridad de la debilidad. La historia demuestra que los hombres que han cambiado el curso de su tiempo, Napoleón, César, Churchill, Hobbes, todos han pagado ese mismo precio. Han sido incomprendidos, aislados, y a veces odiados. Pero también han sido recordados. Porque al final, el poder tiene una recompensa, la gloria. No la gloria superficial del aplauso, sino la que viene del legado. Ser temido, ser respetado, ser recordado. Ese es el verdadero triunfo del que no se arrodilla ante la mediocridad. Pero la gloria solo llega a quien soporta la carga, a quien no se rompe cuando el camino se vuelve estrecho. El líder que no teme estar solo puede mover montañas. Porque la soledad te vuelve observador. Te enseña a ver lo que los demás no ven, a escuchar lo que los demás callan, a pensar con más claridad que aquellos atrapados en el ruido social. Esa distancia se convierte en poder puro, porque ya no necesitas validación para actuar. Eres autosuficiente. Pero cuidado, la soledad también puede volverse arrogancia si no la controlas. Muchos caen porque confunden aislamiento con superioridad. El poder necesita equilibrio. Debes mantenerte distante, pero no desconectado. Frío para decidir, pero humano para entender. El líder perfecto combina la firmeza de la roca con la sensibilidad del agua, adaptable, pero inquebrantable. El precio del poder no se paga solo una vez, se paga todos los días. Con decisiones difíciles, con pérdidas necesarias, con renuncias invisibles. Pero ese precio, bien asumido, se convierte en inversión.
Porque mientras otros buscan comodidad, tú construyes legado. Mientras otros buscan amor inmediato, tú siembras respeto duradero. El mundo moderno sigue siendo el mismo campo de batalla que Maquiavelo describió, solo que disfrazado de diplomacia, redes y sonrisas. La esencia no cambia, todos luchan por influencia, por control, por dominio. El que no entiende esto vive dormido. El que lo acepta, despierta y actúa con estrategia. El poder no es para todos. No porque algunos no puedan tenerlo, sino porque pocos resisten su peso. Si deseas alcanzarlo, debes prepararte no solo para ganarlo, sino para mantenerlo. Y para mantenerlo, debes entender que la gloria y la soledad son hermanas inseparables. Así que, cuando te sientas solo en tu camino, no te lamentes. Esa soledad es la señal de que estás ascendiendo. Que estás dejando atrás la mediocridad de los que se conforman con la compañía de los iguales. El poder es una cima para los que soportan el frío del viento y el peso de sus decisiones. Recuerda siempre, la gloria pertenece a los que no se rinden, a los que caminan solos cuando los demás se detienen. Si vas a buscar poder, prepárate para cargarlo con honor, con inteligencia y con fuerza. Porque la grandeza no se hereda, se conquista. Y todo lo que se conquista, cuesta. Ese es el precio del poder, pagar con soledad, para cobrar con eternidad.